La predicación, el nombre de la predicación de hoy es ¿Cómo es la salud mental del rebaño de Jesús? Y durante los últimos días, 3 o 4 fines de semana, hemos ido enseñando cómo es el día a día de la iglesia, qué se parece realmente la vida de la iglesia en Jesús. Cuando yo vengo a la familia de Dios, ¿qué es lo que encuentro? ¿Qué es lo que hay? Estuvimos hablando acerca de ser un rebaño. La familia de Dios es un rebaño, es el cuerpo de Cristo. Y quiero finalizar el día de hoy con cómo es la salud mental del rebaño de Jesús. Quiero enseñar y quizás predicar acerca de algo que no se predica usualmente, y es el estado mental de las ovejas de Jesús. Y yo quiero que usted se sienta bien, pero también quiero que se sienta confrontado por la palabra de Dios, y quiero que Dios le ayude a comprender un poco más. Y si hoy quitamos un par de ideas de nuestra mente y entendemos más, y Dios nos lleva a comprometernos con nuestra salud mental, podemos ir un poco más allá. La semana pasada estábamos hablando en Madrid y me tocó hablar acerca del rebaño de Jesús y quedé con una idea y me impactó mucho. Pienso que la idea la puso Dios en nosotros o en ese momento, y es que la familia de Dios está, y no quiero que se ofenda, está medio loca. Estamos Lucas. La gente sabe que tú y yo estamos locos, ¿no? Y, y tenemos y vivimos en una iglesia que tiene un estado de salud mental muy extraño. A pesar de que somos ovejas de Dios, nos comportamos de una manera diferente y extraña. Y eso tiene mucho que ver al día de hoy. La gente quiere ver una iglesia perfecta, la gente habla de una iglesia de mucho glamour. Y quiero decirle que la iglesia de Jesús no se parece a una iglesia de glamour. La iglesia de Jesús se parece al día a día de una casa, de un hogar, de un rebaño. A veces me siento como pastor, y lo decía hace algunos días, que no hay nada de glamuroso en ser el pastor de las ovejas. Uno va y encuentra el pastor, el corral, el redil de las ovejas, y uno va y encuentra de todo, y simplemente uno viene oliendo oveja, ¿sí? Pero para el día de hoy nos hemos convertido en otra cosa, y parece que el mundo cristiano y la iglesia tiene una imagen de una iglesia con luces, con televisores, con pantallas y con instrumentos, y parecemos pop stars, ¿no? Parecemos una iglesia, aparentemente es lo que la gente tiene en este momento y se está concentrando en esa idea. Y por eso nos indica, o la palabra de Dios ya lo había dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y quiero que vaya conmigo a esa palabra, está escrita allí. ¿Cómo es la iglesia? O una comparación, o un regaño o una observación que Jesús le hace a la iglesia de los últimos tiempos. Y estamos en ese tipo de iglesia. Y no solamente estamos viviendo ese mundo, pero nosotros tenemos muy en nuestro día a día clavada esa visión de iglesia, que la visión de la iglesia es una iglesia perfecta, es una iglesia con esas características. Pero quiero llevarlo a leer rápidamente lo que dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3 y 15. Y mire lo que dice. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios? Las obras. Voy a repetirlo otra vez. ¿Qué conoce Dios? Las obras. Ok, quiero que circule las obras. Dios conoce nuestras obras, o sea, las obras de la iglesia. Dice a la iglesia de los últimos tiempos que no es una iglesia ni fría ni caliente. No es una iglesia comprometida. Es una iglesia de gente tibia. Dice el Señor, ojalá fueses fría o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Versículo 17. Porque tú dices, quiero que se con la palabra porque tú dices. Y encima de la palabra dices, quiero que coloques piensas, porque tú piensas. Mira lo que piensa la iglesia de los últimos tiempos. Yo soy rico, estoy a la último grito de la moda, Dios me ha prosperado, me he enriquecido, tengo todas las bendiciones. Si no tengo bendiciones, si la vida va bien, todo está perfecto. Ese es el sentido espiritual. Mire lo que dice. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero note lo que sigue a continuación. Y no sabes, le dice el Señor a la iglesia de los últimos tiempos, que tú eres un desventurado, eres miserable, eres una iglesia pobre, eres una iglesia desnuda, eres una iglesia ciega. Quiero que circule esas palabras. Desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. La característica de las últimas inmersas. Por fuera, la iglesia de los últimos tiempos
es la locura. Estoy viviendo el evangelio. Pero por dentro, la iglesia está muerta, es miserable, es pobre, es ciega, es desnuda. Perdieron todo el concepto de lo que verdaderamente es la iglesia. Y me temo que nosotros hemos nacido en estos tiempos, que dice la Biblia, y estamos viviendo esos tiempos. Y tenemos que luchar contra la verdadera imagen de lo que es la iglesia. Y si esto le ayuda, la iglesia es un rebaño, es un potrero. La iglesia es simplemente un lugar donde Dios trabaja con sus ovejas y donde hay día a día y hay drama en el día a día. Note lo que sigue a continuación, versículo 18. Por lo tanto, no están sus hojas, pero está en la pantalla. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, santidad, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor le dice a la iglesia de los últimos tiempos, cuidado, esta no es la iglesia realmente. Esto es simplemente una imagen incorrecta de la iglesia. Ahora, usted se preguntará, y no está aquí, pero ¿cómo era la iglesia la iglesia que el Señor amaba? Bueno, usted va a la segunda iglesia en esta descripción de 7 iglesias en el capítulo 2 del Apocalipsis y todos eran pobres. Era gente buscando al Señor. No habían instrumentos. Era gente dándolo todo. No habían yo. Era gente muriendo por los leones. Era gente perseguida. Era gente que, ay, no me miraron, no me tocaron. Era gente que ni le importaba, no tenían tiempo. ¿Usted qué tiempo puede tener viendo los leones a punto de comérselo? ¿Qué tiempo va usted a pensar que me duele, no me dijeron cuando están crucificando a sus hermanos? ¿Usted cree que se va a acordar de eso? Ese es el tiempo en el que estamos viviendo, donde la iglesia se volvió y se está transformando en un glamour, pero se perdió la esencia verdadera de la iglesia. Y la esencia verdadera de la iglesia es un rebaño, es un día a día con Jesús, es un día a día de sufrimientos, de muerte, de entrega a nivel emocional. Y por eso quiero hablar del mensaje de hoy. Me gusta mucho precisamente por eso, porque nos ayuda. Entonces voy a llevarlo a un principio bíblico, anótelo allí. Y el principio bíblico acerca o de lo que vamos a hablar hoy es que venimos al Señor heridos emocionalmente. Yo quiero que usted lo ponga allí. Venimos al Señor heridos. La iglesia es una iglesia que viene herida emocionalmente, pero no tenemos que permanecer así. Y el mundo, la vida de iglesia nos demanda o nos dice que todos venimos heridos. La vida de iglesia es de gente herida, es de gente que está en su salud mental. La salud mental de la iglesia es, voy a decir, ovejas locas. Somos ovejas trastornadas en muchos aspectos. Y la gente no quiere ver eso por alguna razón. Y en esos me meto yo, porque un día pienso una cosa, otro día pienso otra. Y estoy luchando por que mi mente esté completamente en cordura, pero lleva tiempo y todavía estamos en ese proceso. Pero el común denominador de la iglesia está desequilibrada. Y yo quiero que aprendamos eso, porque esa es la verdadera iglesia que hay. No hay una iglesia perfecta. Desde gente que está sufriendo, gente que está mirando, gente que tiene problemas, padres que no saben ser padres, hijos que no saben ser hijos, gente que emocionalmente no es capaz de dar, familias en conflicto que Dios restaura. Y cada día lo que tiene que pasar es que vamos pasando y vamos mejorando, pero tiene que ver una parte nuestra. Vaya conmigo un momento a Isaías 1, versículo 5 y 6. Mire lo que dice el Señor. Toda cabeza está enferma. ¿Cómo está toda la cabeza? Toda la cabeza está enferma. Digo, quiero que circule la palabra toda cabeza. Toda cabeza está enferma. ¿Sí? Piensen eso. Toda cabeza está enferma. Dice, y todo corazón doliente. ¿Cómo está el corazón? Doliente. Quiero que circule la palabra corazón y quiero que coloque mente. Toda la mente está doliente, está herida. La mente del ser humano está herida. Dice, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Quiero que circule la palabra no hay cosa sana. Quiero que piensen esto. Esto es una gran declaración de parte de Dios. ¿Cómo que no estamos sanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos heridos todos? Y no saca a nadie. El único que no está herido es Jesús. Y él fue el más herido por todos. Sin embargo, es el único que no está herido. Qué interesante. Dicen, sino que hay herida, hay hinchazón, hay podrida llaga. No están curados. Con la palabra no están curados, ni vendadas, ni suavizados con aceite.
Y quiero que se detenga a pensar en ese análisis que Dios hace del ser humano. Y ese es el ser humano en la descripción más clara que hay. Esta es la cara del ser humano. ¿Sabía que la iglesia, el éxito de la iglesia es que es un Dios triunfante sobre un mundo contaminado de pecado? Entonces, ¿a qué se parece la iglesia de Dios? No es perfección. La iglesia de Dios se parece a pecado continuamente. Y la gente se aterra. ¿Cómo es que en la iglesia se peca? ¿Cómo es que hay tantas cosas? Bueno, porque el mundo, el pueblo de Dios viene quebrantado, viene dolido, viene tantas cosas. Pero nosotros como ovejas estamos tan locos que no pensamos que eso fuera así y no perdonamos y no estamos dispuestos a trabajar con ovejas y no estamos dispuestos a hacer y no estamos dispuestos a amar, a confrontar. Y Dios nos dice, esta es la realidad. No, por favor, no cometan el error de pensar que esta no es la realidad de la iglesia. Los que cometen el error es la iglesia de los últimos tiempos, se llama la iglesia de la Odisea, donde todo es perfecto hacia afuera, pero por dentro están hiper mega muertos. Mientras que los otros son pobres por dentro y están intentando vivir con toda su alma y con todo su corazón. Y esa visión de iglesia marca toda la diferencia en cualquier iglesia que esté en este momento viviendo para la gloria de Dios. Porque si usted vive para afuera, quiero decirle que hay un gran problema. Pero si usted vive desde adentro para Cristo, a usted no le importan las cosas que tenga con tal de que las tenga que trabajar. Y es difícil aceptar que usted y yo tenemos limitaciones y que tenemos dificultades, que somos de mal genio, que nos da envidia, que somos orgullosos, que tenemos problemas con el control. Qué difícil es aceptar eso para la iglesia, porque la iglesia tiene que ser santa. Y hasta que no aceptemos, no podemos comenzar a trabajar. Y hasta que no aceptemos que otras ovejas de que están en el rebaño de Jesús tienen la misma problemática, no podemos trabajar bien, no vamos a perdonar, no vamos a poder salir adelante. Vamos a vivir en glamour. Glamour es postureo. Aquí estoy, soy de la iglesia. Pero ¿qué tal la iglesia por dentro? Esto es lo que duele. Entonces, quiero que vaya conmigo al siguiente versículo, que es un aliciente muy grande. Primera de Pedro 2:25. Dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas. ¿Cuándo éramos así? Circula la palabra antes. Antes era así su vida. Eran ovejas descarriadas. Eran ovejas de glamour. Eran ovejas que hacían todo. Pero note lo que sigue a continuación. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora circula la palabra ahora han vuelto a su pastor. Quiero que piensen eso. Han vuelto a su pastor. Ser discípulo de Jesús es volver al pastor. Es venir a él, es volver a aquel, y mire cómo dice Pedro, cómo lo termina Pedro diciendo, al guardián de sus almas. No aquel que soluciona los problemas, no. Venir a Jesús, venir, caminar con Dios, es volver a aquel que me ama, que tiene algo que no permite que yo me desequilibre, que no permite que yo me quede más mal, sino que al contrario, me ayuda a pensar, a amar, a sentir. ¿Saben la cantidad de conflictos que hay en familias, en situaciones? Unos no aguantan a otros, otros se aguantan poco. Y dice Dios, tranquilos, vienen a mí, antes estaban descarriados, pero ahora estar en el Señor quiere decir, yo les voy a cuidar su alma, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hacer las cosas. Y entonces esto se parece al verdadero cuadro de la iglesia. La iglesia es una iglesia de ovejas locas. Y estamos, y yo vuelvo y digo, lo pienso en mí. Un día pienso una cosa y otro día otra, y es como, oh, Señor, ¿cómo es posible esto? Y tengo que entenderlo para ver la realidad de la iglesia y poder tener el corazón correcto como pastor y como el hombre que quiere ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, durante estos días hice 5 preguntas esenciales acerca de la salud mental de la iglesia. Y quiero que usted vaya conmigo y vayamos descubriendo y veamos la realidad de la iglesia de Jesús. No es una iglesia perfecta, es una iglesia imperfecta con un Dios perfecto que perfecciona a sus ovejas imperfectas. Amén. Denle un aplauso gigante a Dios. Venga. Entonces, las preguntas acerca del estado mental de la iglesia, lo voy a llevar a la primera. La primera es, ¿puede Jesús tener un rebaño desequilibrado emocionalmente? ¿Estamos arriba? Sí, muy bien. ¿Puede Jesús tener un rebaño desequilibrado emocionalmente? Quiero que se detenga a pensar en eso. Lo primero que tenemos que hacer para poder contemplar correctamente la iglesia es entender cuál es el estado de la iglesia. Porque en este momento, les decía al principio, creemos en una iglesia perfecta. Y si sale una música mala, si sale una canción, si sale algo, si usted ve un error, usted dice, la iglesia no está bien. Pero
Al contrario, la iglesia está llena de situaciones difíciles. La iglesia de Jesús es imperfecta. Y eso genera un problema en el alma, en la mente de uno. ¿Cómo un Dios perfecto puede tener gente imperfecta? ¿Cómo se reconcilian esos dos aspectos? Si Dios es tan perfecto, ¿por qué la gente de la iglesia es imperfecta? ¿Sí? Y puede darle la respuesta y luego vamos al versículo para que lo podamos entender. La respuesta es sí. Jesús tiene un rebaño desequilibrado. En la vida de iglesia, las ovejas son inestables emocionalmente. Esa es la respuesta. Y si usted tiene problemas con aceptar esta realidad, usted va a tener problemas con el resto de años en la vida con el Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor son imperfectas. ¿Sí? La vida no es un lugar, la vida de iglesia no es un lugar donde Dios esconde las debilidades del creyente. Quiero que piensen eso, es como la Biblia. ¿Sabe que la Biblia hay gente que dice, si en la Biblia dice no matarás, ¿por qué hay gente que mata? Pues porque Dios no cubre el pecado de nadie. Dios lo que está haciendo es mostrando la realidad del ser humano. Y en la iglesia se ve la realidad del ser humano. En la iglesia se ve la realidad. Es el lugar donde está la realidad del ser humano que quiere seguir a Dios. Y por eso uno ve seres humanos, ovejas con conflictos, ovejas que van, ovejas que pecan, ovejas que, no estoy diciendo que usted puede pecar, pero eso es la realidad de las ovejas en la iglesia. Al contrario, vuelvo y digo, la iglesia es el lugar donde Dios cambia al hombre imperfecto. Pero ¿cómo sabemos que la iglesia tiene y que es tan imperfecta y tiene tantos problemas? Vamos conmigo, vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 1 al 6. Y vemos ese conflicto emocional que tiene la iglesia. Mire, lo que le voy a leer a continuación no es la vida de los no creyentes, no es la vida del mundo afuera. Lo que le voy a leer a continuación es la vida del creyente. Es la vida de la vida de iglesia. Es un cuadro de la vida de iglesia. Mire lo que dice Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Le dice Dios a los hombres. Y los pleitos entre vosotros. Primero que todo está diciendo que hay guerras y hay pleitos. ¿Dónde? En el corazón de la iglesia, de los hombres de la iglesia, hombres y mujeres. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No se le parece eso al día a día suyo? Le dio envidia a uno, le dio rabia con el otro, le dio siento, se quiere tirar la toalla. Ese conflicto interno. Versículo 2. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¿Cuál es su problema ahora? Es esa lucha interna. Porque una persona deja un ministerio, porque una persona suelta la toalla en su momento, porque vive en un conflicto, porque una persona le pisa al pie al otro, porque una persona no aguanta, porque una persona dice, ya no puedo más dentro de la iglesia, ay, no puedo. Porque una persona se queja cuando le llaman la atención a sus hijos, porque nos cuesta tanto perdonar inclusive, porque hay una batalla interna que usted tiene emocionalmente. La iglesia de Jesús vive una batalla continua. Y si usted no aprende esto, es muy difícil que usted camine con Jesús. Porque la gente que camina con Jesús tiene conflictos. Y tiene que esperar los conflictos de afuera y los conflictos de adentro. Es difícil. ¿Qué significa de afuera? Aquí podríamos entender que los de afuera es los que tienen los demás, pero también los conflictos que tengo yo dentro. Y si usted no entiende esto y quiere una iglesia perfecta, es la iglesia de la Odisea, la de los últimos tiempos. No pasa nada, estamos muy bien, perfectos, pastor, gloria a Dios. Pero por dentro están muertos. Sin embargo, la otra iglesia de Esmirna era una iglesia que por dentro dice, Señor, no somos capaces. Ayúdanos, por favor. Vamos a morir juntos inclusive si tú no nos ayudas. Note lo que sigue a continuación, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, versículo 4. Y quiero que circule la palabra o almas adúlteras. O almas adúlteras. Le está hablando a la iglesia, le está hablando al creyente. El creyente es adúltero. Un día amamos a Dios y otro día lo detestamos. Un día nos escondemos, pecamos y otro día hacemos otra cosa totalmente diferente. Un día amamos a Dios, dice Santiago, con nuestras palabras, pero crucificamos a nuestro hermano con las otras palabras. Esta es la vida, la iglesia de Jesús. La iglesia de un Dios perfecto es imperfecta. Que
realidad tan fuerte, pero es la realidad de la iglesia. ¿No lo quiere? No es digno. ¿Le molesta a su marido? No es digno. ¿Le molesta a sus hijos, sus padres? No es digno. ¿Le molesta a su hermano de célula? No es digno. ¿Cómo va a ser digno si está en la realidad de la iglesia? Versículo en esa misma parte dice, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es interesante, comenzó con las pasiones y ahora dice que están enemistados contra Dios y que amamos el mundo, el sistema que estamos viviendo. El mundo vive así, mas ahora en la iglesia no es así. Él no quiere que vivamos así. Versículo 5 o versículo 6, lo llevo yo, usted lo tiene allí. Pero Él da mayor gracia. Quiero que circule la palabra, Él da mayor gracia. La iglesia es un lugar de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios inmerecido en nuestras vidas. Es decir, eres un desastre como papá. Señor, aquí estoy. No soy capaz de ser papá. Dame gracia, por favor. Y el mundo de la iglesia o la vida de iglesia día a día cotidiana es una iglesia que desea la gracia de Jesús. No soy capaz, Señor. Ayúdame en esto, Señor, la embarré, hizo esto. Es un pueblo de gracia. Es un pueblo que simplemente quiere vivir por eso. El problema es que la iglesia moderna quiere vivir por vista y quiere vivir por glamour, donde no se ve la gracia. Yo lo estoy haciendo bien, mientras que la verdadera iglesia de Jesús es, Señor, necesito tu ayuda. Y esa ayuda necesita que usted se humille, porque aquí o es a la manera de Dios o a la manera suya. Una de las dos, pero solamente funciona a la manera de Dios. Note entonces lo que sigue a continuación, y esto es muy interesante también. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Piensen en esa palabra. ¿Por qué comenzó hablando acerca de que de dónde venían las guerras? De la mente del ser humano. Vienen de la mente del creyente. ¿De dónde vienen todos los conflictos que usted y yo tenemos? Están en nuestra mente. La vida de iglesia tiene gente desequilibrada. El otro día hablamos y decíamos entre pastores, ¿cómo estamos de locos? No lo quiero ofender. Y si lo ofende, es una realidad que no está comprendiendo. Bien, le voy a decir qué es estar loco. El eje, el concepto correcto de pensar bien es la mente de Jesús. Quiero que me mire aquí un segundo. Imagínese una línea. Este es Jesús. Así piensa Él. Y todos nosotros estamos arriba de esta línea o estamos abajo. Unos somos depresivos, otros histéricos. Y todos nos movemos así. Un día estamos bien, otro día mal. ¿Cómo sabemos qué tan locos estamos? Permítame, lo voy a decir. Es la distancia que hay entre Jesús y usted. Hace 10 años usted estaba aquí. Hoy usted está más cerca. Hoy está más cerca. Hace 10 años, hace 3 o 4 años que entró y usted se va acercando a esa línea de cordura. Entonces, ¿quién es el que realmente no está loco? Perdone que le diga. Es Jesús. Y la diferencia entre la mente de Jesús, la distancia que yo tenga de pensamiento entre Jesús y yo, eso es lo que marca qué tan cuerdo estoy. Entonces, quiero que piensen eso. Lo voy a llevar a la segunda pregunta que me hice y que creo que es importante hacerse. ¿Por qué experimentamos el desequilibrio emocional? ¿Por qué la iglesia experimenta el desequilibrio emocional? ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia? ¿Por qué la iglesia se ve una iglesia de ovejas locas con un Dios perfecto, con un Dios de gracia? ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Anótela allí. Porque el pecado desestabiliza al ser humano. Y lo desestabiliza desde lo más profundo en todas sus áreas. Usted y yo tenemos que entender para vivir la vida de ovejas y la vida con Jesús en el rebaño de Jesús, que nosotros hemos venido quebrantados por dentro y por fuera, que no sabemos pensar, que no sabemos amar, que no sabemos sentir. Por eso cuando usted viene donde Jesús, usted se replantea todas las cosas en su vida y usted comienza a tener una lucha, pero la lucha verdaderamente no es con los demás, sino es con el pecado o con las consecuencias del pecado. El pecado muchas veces nuestro,
el pecado de nuestros padres que no nos amaron correctamente, el pecado de una persona que estuvo al lado, el mundo en que vivimos de pecado. Y el pecado es lo más devastador que usted tiene en su vida. Pablo lo dijo en Romanos 7. Vaya conmigo a Romanos 7. Versículo 19. Mire lo que dice. Quiero hacer lo que es bueno. Esta es la descripción del creyente. Quiere hacer lo que es bueno. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros en la intimidad deseamos hacer las cosas correctas para Dios? Anhelamos. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces en el matrimonio, en las finanzas, en todos los aspectos, en la vida de iglesia. Yo conozco muchos de ustedes están luchando en un área que el Señor, y quiero que sepa esto, el Señor les puso, el pastor de las ovejas les puso, el príncipe de los pastores puso el foco en su vida. Y eso pasa muy de seguido o muy común en todos. Él dice, oveja por oveja, oveja, sé dónde estás, ahora necesitas trabajar tu carácter. Ahora necesitas trabajar tu perdón. Ahora necesitas trabajar tu rebeldía. Ahora necesitas trabajar esto, esto, esto. Y Él es el que sabe qué le duele y Él es el que sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos trabajar. Esa es la vida de la iglesia. Así es el rebaño. Así es nuestro pastor principal, Jesús. Así trabaja el Señor Jesús en sus ovejas. Él sabe que están luchando y cada X tiempo, yo sé que nosotros queremos hacer lo bueno, pero pastor, ¿por qué me dice esto? Yo sé que quieres hacer lo bueno, pero Dios tiene que trabajar esta área en ti. Note lo que siga a continuación, pero no lo hago. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero que circule la palabra, pero no lo hago. Luego dice, no quiero hacer lo que está mal. No solamente quiero hacer lo que está bien, pero dice, no quiero hacer lo que está mal. No deseo hacer lo que está mal. Hay algo, yo no quisiera estar mal con Dios, no quiero estar mal con el Señor. Sin embargo, mire lo que dice, pero igual lo hago. ¿No le ha pasado? Yo conozco muchas mamás que me han dicho, no sé qué me pasa y de repente, ¡oh! O yo como padre en algún momento quiero hacer lo que es correcto y termino haciéndolo mal. Esta es la vida de la iglesia. Y le pregunto, ¿qué glamour hay en esto? ¿Ve usted algún tipo de glamour en lo que alguno de nosotros pueda decir, wow, la vida de iglesia? El único glamour que podemos ver o que ve la gente de fuera de nosotros como iglesia es la gracia de Jesús, que nos está ayudando a acomodar todo. Sigo al versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, Pablo llega a la conclusión, realmente no soy yo el que lo hace o el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo quiero que muy despacio circulen las palabras, sino el pecado que vive en mí. Usted tiene dos naturalezas. Antes de conocer a Cristo, usted tenía una naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza? No le importaba si hacía las cosas mal. Pero ahora, iglesia, cuando usted entra a caminar con Jesús, usted tiene dos naturalezas. Y esas dos naturalezas luchan día y noche. La naturaleza humana y la naturaleza de Dios. La naturaleza satánica y la naturaleza de Cristo. Y esas dos naturalezas están en continuo conflicto. Si usted obvia, si usted olvida, si usted ignora esta lucha que usted tiene perdida su batalla. Por eso muchas veces creemos, son los demás. No, él dice, no, es el pecado que vive en mí. Pobre las ovejas del Señor que tienen esa lucha, pero como es por gracia, tenemos que venir a Él. ¿Sabe? Primera de Juan, no está allí, Primera de Juan 1:9 dice, confiesen sus pecados. Usted necesita confesar sus pecados porque sus pecados nos toman sobre usted poder continuamente, sobre nosotros. Y él dice, si confiesan sus pecados, yo soy fiel y justo y los voy a perdonar y los voy a limpiar de esa maldad que tienen. Usted quiero quitarme esta maldad, no quiero gritar, no quiero hacer esto, no quiero. La oveja de Jesús, tengo un Dios que quiero servir, es un Dios santo. ¿Cómo puedo yo en mi interior servirle correctamente con esta lucha tan interna? Confiese su pecado. Si usted no confiesa su pecado, el pecado se acumula en usted como un cáncer.
como un tumor que crece y crece y crece. Por eso es que Dios nos dice, deben de confesar su pecado. Esta es la vida de la iglesia. Porque usted ahora tiene dos naturalezas. Entre más confiese su pecado, más limpio va a ser. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Quiero que se con la palabra, he descubierto. ¿Cuál es este principio de vida? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Yo no creo que usted venga domingo a domingo y no ame a Dios o la ley de Dios con todo su corazón. La gran mayoría de ustedes lo aman o lo amamos, pero nos desanimamos porque no hemos entendido qué es caminar con Jesús. Esta es la vida con Jesús. Conflictos por dentro, conflictos por fuera. ¿Está usted dispuesto a solucionar y a trabajar en esos conflictos? Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Versículo 23. Pero hay otro poder dentro de mí. Quiero que circule esas palabras. Hay otro poder dentro de mí. Tengo otro poder interno. Esta nueva naturaleza dentro de mí que está en guerra con mi mente. Quiero que circule las palabras que está en guerra con mi mente. ¿Que está cómo? ¿No se escucha? ¿Cómo está? En guerra con su mente. Por eso usted quiere dejar a su marido, por eso la esposa no le sirve, por eso el esposo trata, por eso hay una guerra interna en las ovejas de Jesús. Hay una guerra en la mente de las ovejas de Jesús. ¿Y quién la gana? Usted decide. Note lo que sigue a continuación. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Quiero que circule las palabras, esclaviza. Y quiero que circule esas palabras, que todavía está dentro de mí. Ovejas de Jesús, del rebaño de Jesús, el pecado todavía está dentro de nosotros. Y podríamos decir que ya no hay pecado, pero todavía hay algo. Todavía hay una naturaleza que está allí y no va a ser cambiada sino hasta que venga Jesús. Entonces lo llevo a la tercera pregunta para entender cómo son las ovejas de Jesús y el estado mental. ¿Cuál es el efecto del desequilibrio emocional? Ok, pastor, pero no pasa nada. Si yo tengo conflictos, no importa. Mire lo que dice el Señor, o lo que es el efecto. ¿Cuál es el efecto? Aquí viene. El efecto es que afecta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Debido a que el pecado está en nosotros, nos hace pensar que Dios no nos ama. Y aquí es donde yo veo a un mundo, a un redil, a un potrero, a un potrero de ovejas, lleno de ovejas, y las ovejas están locas. El pastor las ama y ellos dicen, mi pastor no me ama. Y no estoy hablando de mí, porque yo soy simplemente una oveja que Dios me ha dado una función de pastor y me ha dicho, esto funciona así, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores Jesús, viene a su rebaño y le dice a las ovejas, a algunas ovejas le dice, mira, te dejo esta función, cuídame estas ovejas hasta que yo voy a mirar a otras ovejas que tengo allí. Y eso es lo que hace Dios con la iglesia. Entonces, somos ovejas que simplemente nos han sido dadas funciones del pastor principal, que es Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo comienzo, cuando este pecado me hace sentir, o este desequilibrio emocional me hace sentir o creer que Dios no me ama o que Dios no es confiable. ¿Quieres saber cuál es uno de los principios de sus crisis más profundas emocionales? Dios no, usted cree que Dios no lo ama. ¿Sabe usted por qué roba la persona que roba? Porque no entiende que Dios lo ama y que le va a proveer. Cada pecado tiene una raíz. Dios no me ama. Cada pecado tiene una raíz o cada crisis tiene una raíz de las ovejas de Dios. ¿Sabe cuál es? No entiendo quién es Dios en mi vida. Le hacían dos preguntas a los hijos de los pastores que habían vivido vidas y se habían descarriado todos del camino de Dios. Y los pastores que les ayudaban a restaurarlos les hacían las siguientes dos preguntas. ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿es Dios bueno? A partir de que intentaban solucionar con toda su mente y toda su alma la segunda pregunta,
esos jóvenes se restauraban. Porque una vez que usted entiende que Dios es bueno, una vez que usted entiende que Dios quiere amarlo y que quita la distorsión de esa imagen que tiene, todo lo demás está bien en su vida. Tengo cáncer, pero Dios me ama con todo mi corazón. Mis finanzas van mal, pero Dios me ama con todo mi corazón. Mi matrimonio no va bien, pero Dios me ama con todo mi corazón. Y usted pasa por cualquier circunstancia. Pedro lo dijo, me van a crucificar, pero Dios me ama con todo mi corazón. Pablo lo están apedreando, pero Dios me ama con todo mi corazón. Con todo su corazón. Me está pasando esto en mi vida, estoy en crisis, mi pastor no me miró, estoy en un momento de donde me están poniendo, Dios me está poniendo el foco de la restauración y del trabajo, del carácter. No pasa nada, porque yo sé que Dios me ama. Y ahí es donde usted dice, ¿le dirá al alfarero a Dios, no hagas nada conmigo? No le importa, porque usted sabe que Dios lo ama. Pero como es una oveja que está loca, emocionalmente estamos desequilibrados, pensamos y distorsionamos. Hoy Dios no me ama. Ayer me amó, pero hoy Dios no me ama. ¿Y sabe una cosa? Dios nunca va a cambiar el amor que tiene por usted. Dios no lo ama más de lo que lo amó hace 5 años. Hace 5 años o 20 años Dios lo cogió con todos los pecados que tenía, sucio, drogadicto, en drogas, en alcohol, con todo vendido. Usted era el asesino como Moisés en todos los aspectos y Dios lo amó en ese lugar y le dijo, te amo con todo mi corazón, muero por ti hoy, mañana y todos los días. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Pero ¿por qué hoy después de 5, 10, 15 años usted siente que Dios no lo ama? Porque está desequilibrado emocionalmente. Por eso cambiamos con Jesús. Eso afecta también las relaciones con los demás, porque nos sentimos menos o nos sentimos más que ellos. Sentimos envidia. Oh, ¿por qué le diste a este? ¿Por qué este prospera? Porque yo no prospero. Porque esta me mira gordo, esta me cae gordo, esta me cae así, esta me cae lo otro. Por el pecado, el desequilibrio mental. Cualquier queja que usted tenga sobre un hermano y no la pueda perdonar, tiene que ver con no entender correctamente que usted es rebaño de Jesús. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Filemón? Cualquier cosa que haya a este hombre, pónsela a mi cuenta. ¿Sabe qué le quiero decir a usted? Cualquier cosa que le haya hecho a alguien de las ovejas de la iglesia, póngase la cuenta de Jesús. Esos 20 libras, esos $1,000, esos 1,000 libras, esas 5,000. Bueno, si su falta fue hasta las 50,000 libras, quiero decir que Jesús ha pagado miles y millones por usted. ¿Con qué cara le dice usted a Jesús que no puede perdonar las faltas de sus hermanos? No ha entendido que es la oveja de Jesús. Es el estado mental. Note lo que sigue a continuación. Vamos a ver, lo voy a llevar a Romanos 7:3. Más bien, el pecado también afecta nuestra relación con nosotros mismos. Mire lo que dice Romanos 7:3 acerca de esto. Digo pues, por la gracia que me es dada. Quiero que circule la palabra la gracia. ¿Por la qué? Y la gracia es el favor inmerecido. Es oveja de Dios. Oveja del prado de Dios. Por la gracia que nos es dada. Usted tiene que perdonar. Por la oveja, por la gracia que les dada, usted tiene que trabajar su vida emocional. Por la gracia que les dado de Dios, no hay nada de lo que usted se pueda quejar. Por la gracia que le ha sido dada de Dios, todo problema se puede solucionar. Mire lo que sigue a continuación de ese versículo. Por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto. Quiero que se cuele la palabra, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Quiero que se cuele la palabra cordura. ¿Con qué? Con cordura. Cordura es pensar como Cristo piensa. Cuando usted dice, me voy a separar de ese hombre, me voy a esto, lo otro, usted no está pensando con cordura. Usted no está pensando como Cristo piensa. Recuerde, la locura es la distancia que hay entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Jesús. Si usted tiene 3 metros, usted está a 3 metros de loco. Y cada vez tiene que estar 1 metro menos. Estoy 2 metros menos loco.
un metro menos, el siguiente y el siguiente, hasta que pasen los últimos días de nuestra vida. No quiero ofenderlo, pero no encuentro otra palabra correcta para poderle decir que estamos desequilibrados como iglesia, emocionalmente como ovejas, y que tenemos que permitir que Dios nos forme el carácter, porque si no vamos a dañar las relaciones a los demás, con nuestros hijos. Note lo que sigue a continuación. Sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero que se conforme a la medida de fe, con la forma de la medida de fe. ¿Sabe cuál es esa medida de fe? Se llama Jesucristo. Cada uno tiene que pensar de acuerdo de sí como Dios haya pensado de él. Ese es el efecto. El efecto del desequilibrio mental en las ovejas es un problema con todo el mundo. Con Dios, Dios no me ama hoy. Por consiguiente, no me ama mi hermano, mi hermana, mi pastor, pero no me amo a mí mismo. Es un problema de desequilibrio emocional porque Dios ya lo ama. No puede amarlo más hoy. Cuando usted le dice, Señor, demuéstrame más tu amor, no puede. ¿Qué más va a hacer? No puede hacerlo porque dice que Dios no colocó amor en su corazón, derramó amor en nuestros corazones. Y eso tiene que entrar en nuestra mente y colocarla como un quiropráctico pone los huesos de una persona y los ubica en el lugar que es. Pero eso tiene que pasar en nuestro corazón. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué quiere hacer el Señor con mi desequilibrio emocional? Y aunque la pregunta o la respuesta es muy clara, quiero volver a reafirmárselo. El Señor quiere sanar las ovejas. El Señor quiere sanarlo, pero tiene que dejarse sanar. Ahora usted preguntará, ¿cómo es esa sanidad? ¿Será que Dios viene en un momento? Y eso pasa algunas veces, pero la gran mayoría de veces Dios lo tiene que sanar en el contexto de la iglesia. Por eso la iglesia es un hospital. Por eso la iglesia es un lugar donde usted está pulido. Por eso es un lugar donde usted está transformándose cada día en todo lo que hace. Usted no puede ser sano solamente por milagro. No, porque usted tiene una vida día a día que vivir en el rebaño de Jesús. Y Dios va a utilizar a la oveja grande, a la pequeña, va a utilizar el pasto, va a utilizar el clima, va a utilizar la travesía, va a utilizar el momento en el que se pierde. Pero usted tiene que dejarse sanar por el buen pastor. Y eso significa confrontar nuestra alma. Esta alma tiene que ser confrontada. Por eso nos da pastores. Esta alma tiene que ser confrontada, como lo fue Pedro. Cada vez más me identifico con Pedro. Cuando uno lee la Biblia, en el orgullo de uno como persona y como creyente, uno dice, Pablo es lo mejor, quiero ser como Pablo. Pero veo a Pedro, un hombre imprudente, un hombre emocional, desequilibrado en sus emociones. Tuvo que ser confrontado, tuvo que ser zarandeado, negó a Jesús, soltó el ministerio, la embarró, volvió, le prometió a Jesús, no le cumplió, se escapó, tuvo momentos. Y yo digo, Pedro es el hombre de la iglesia. Somos Pedro. Y al final vemos a Pedro en primera carta y segunda carta de Juan, de Pedro, diciendo la esperanza, hablando del pastor que cuida sus almas. Y le dice Pedro acerca de ese pastor, le dice, ustedes tenemos una esperanza gloriosa. Este Pedro había sido totalmente transformado. Por años he pensado en ese ejemplo y digo, ¿cómo Pedro entró a los 18, 20 años y hoy es un Pedro de 50, 60 años totalmente cambiado? Eso no pasó de la noche a la mañana, según nos dice la Biblia. Pedro, que está en tu corazón, tienes que confrontar tu alma. Fue regañado por Pedro, por Pablo. Fue confrontado por Jesús. Jesús le tuvo que volver a decir, ¿me amas o no me amas? Jesús tuvo que volver a otra vez alinear la mente de Pedro y decirle, Pedro, necesitas entender esto. ¿Me amas? Hasta el punto donde Pedro dice, Señor, no sé, solamente tú lo sabes. Esa es la vida de la iglesia. ¿Dónde está el glamour en Pedro? ¿Qué espera, iglesia, usted? ¿Qué espera usted, joven, que ha sido llamado?
¿Qué clase de glamour espera encontrar? Sí, tenemos focos, tenemos luces, pero la realidad es otra. Cuando se acabe esta reunión, usted irá a su casa llorando por dentro y diciendo, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo? Irá diciendo, tengo que perdonar. Usted saldrá, usted volverá a sus finanzas, volverá a sus circunstancias, volverá a luchar con su hombre interior. ¿Sabe para qué es el matrimonio? Lo decía ahora y lo he dicho en varios días, es para transformarlo. Algunos quieren salirse de su matrimonio. El matrimonio es hecho para santificar el uno al otro. No hay un lugar donde el hombre sea más transformado que en la relación de pareja. Para eso lo hizo Dios. Usted lee lo que dice la palabra de Dios, dice, el matrimonio fue hecho para santificación. El hombre santificará a la mujer santificará al hombre. ¿Sabe qué significa eso? Habrá una ruptura emocional hasta que quedan los dos limados. Eso es la familia. Esa es la vida de iglesia. Es un matrimonio entre Jesús y usted. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 27. Y le voy a responder por qué Dios no lo dejará tranquilo hasta que trabaje su estado emocional. ¿Por qué Dios no permitirá que usted pase por encima, usted y yo pasemos por encima de circunstancias y en algún momento no seamos confrontados con la verdad? ¿Por qué Dios no lo dejará tranquilo y no le jalará las orejas? Porque Dios no utilizará todas las herramientas posibles para hacer lo que tiene que hacer en usted. Y la respuesta está en Efesios 5:27. Mire lo que dice. Porque usted ha sido llamado a fin de presentárselo a sí mismo. Hablando de usted o de la iglesia. Una iglesia gloriosa. ¿Cómo es la iglesia? Y note lo que sigue a continuación. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y quiero que circule esas palabras. Una iglesia que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosas semejantes. Sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe por qué Dios no lo dejará, nos dejará tranquilos? Porque Dios prometió que nos iba a cambiar hasta dejarnos sin mancha y sin arruga. Y ciertamente dice el libro de Eclesiastés capítulo 1 que las moscas muertas dañan el buen perfume. Dios se ha encargado de que todo en su vida, y no se preocupe, si usted no quiere como oveja pasar hoy por este trato con el Señor, con su hermano, con su hermana, más tarde lo pasará con un hijo, más tarde lo pasará con el esposo, más tarde lo pasará, pero tendrá que pasarlo porque Él prometió, cada uno de ustedes van a ser traídos y yo los voy a presentar al final de los días sin ninguna mancha y sin ninguna arruga. Y el problema es que usted y yo estamos llenos de manchas y arrugas. Cada día tiene el Señor que tratar con nosotros. No dejará de tratar con usted y conmigo. Somos ovejas de su prado. Y usted puede hoy salir, puede irse de la iglesia, puede esconderse, como hizo David. Se fue a la montaña más alta y ahí estaba el Señor, dijo él. Se fue a la profundo del abismo y ahí está. Bajo al Seol, Señor, ahí estás tú. ¿Dónde me puedo esconder de ti? ¿Dónde se puede esconder las ovejas del príncipe de las ovejas? Si él lo ve todo. Solamente hay una opción. Tiene que tratar su cuerpo, su estabilidad mental. Tiene que tratar su carácter. ¿Y qué hay de glamour en eso? El único glamour que tenemos nosotros, con el cual nosotros podamos decir que somos los mejores, el Señor está tratando mi vida. Y aún ese nos da vergüenza. El Señor está tratando mi egoísmo, el Señor está tratando mi orgullo, el Señor está tratando mi vida sexual, el Señor está tratando mis mentiras. ¿Qué orgullo hay en el redil? Por eso el redil es un potrero y por eso la vida de pastor no es una cosa glamurosa. La vida de pastor es entre las ovejas. Con eso entonces lo quiero llevar a la quinta pregunta. ¿Cómo puedo entonces sanar mi desequilibrio emocional? ¿Cómo puede la iglesia del Señor Jesús comenzar un camino a la sanidad? Y por supuesto, la Biblia está llena de maneras. Cada una llevan a Jesús. Pero yo quiero compartirle algunas de ellas. La primera,
Enfóquese en el buen pastor. Es increíble la importancia de estar enfocados en nuestra fe. Este mundo, más ahora, está lleno de cosas para desenfocarlo. El internet, el sistema financiero, el trabajo, los afanes de la vida. Hoy están a tope. No estamos viviendo lo mismo que se vivió hace 500 años o hace 2000 años. Los hombres de Dios no se tenían que preguntar hace 2000 años acerca de la adicción al internet que tenemos tan severa. Que hace 3500 años Dios le dice a los hombres, 10 leyes te doy, y una de ellas, cada 6 días me lo vas a dedicar a mí totalmente. ¿Y sabe por qué? Porque necesita mantenerlos enfocados. ¿Sabe qué hace el Señor cuando usted viene cada 8 días a la iglesia? Hace enfocarlo. Vuelve a decirle, enfócate. No pierdas tu matrimonio, enfócate. ¿Sabe que la iglesia no produce divorcios? ¿Quién se va a divorciar si todo el día están dando leña y leña y leña? No, el divorcio no se puede, no se puede, no se puede. La iglesia no produce eso. Puede que hayan, pero no los produce. ¿Qué hace que eso no pase? La insistencia en estar enfocados del pastor. Pero hace 3500 años era una vez cada 7 días. Hoy usted tiene que enfocarse 3 y 4 veces venir a la iglesia para no desenfocarse. Usted va a una célula, usted va a un lugar. Todo es el deseo del Señor de mantenernos enfocados. Y Dios nos da ciertas cosas, por ejemplo, los tiempos para las familias, los tiempos para, los tiempos para las parejas, los hijos, nos da un colegio, y todo es para que la gente no pierda el enfoque, porque hay una tormenta afuera que de repente usted mira para el lado, mira para el otro lado, y usted se ubica y se pone a pensar en todo lo demás y pierde el enfoque de Dios. Nunca antes ha habido tantas cosas que nos desenfoquen como el día de hoy. Y cualquier cosa lo puede desenfocar. La bendición, sus hijos, su familia, un dolor. Uy, cómo nos desenfoca todo. Y Dios dice, cuidado, no te desenfoques. Entonces la manera de hacer es enfocarse en el pastor. No en el pastor. Yo soy una oveja que tiene funciones de pastor, pero en el pastor de los pastores. Y el Señor dice, enfóquese en mí. Quiero que vaya a Hechos 4, versículo 13. ¿Por qué es importante pasar tiempo con el pastor? Porque entre más pasamos tiempo y nos enfocamos en el pastor, más nos parecemos a él. Si nosotros venimos desequilibrados, nuestra mente está continuamente en otras partes, está desequilibrada, está loca, entre comillas, la manera de cambiar y volver a la cordura es pensar como Cristo piensa. Y la única forma en la que usted se parece a alguien es si anda con ese alguien. La importancia de que usted y yo oremos y mantengamos los ojos en la palabra de Dios no es simplemente una disciplina espiritual. Lo que Dios nos está diciendo, entre más ustedes están conmigo, más se parecen a mí. Entre más ustedes están caminando conmigo, entre más ustedes miran, me observan, más parecidos se vuelven a Jesús. Y eso es lo que nos cambia. Vaya conmigo y mire lo que dice capítulo 4 de Hechos, versículo 13. Entonces viendo, estos eran hombres con Jesús, entonces viendo el denuedo de Pedro, quiero que circule la palabra el denuedo, la fuerza de Pedro, y el de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, quiero que circule la palabra, eran hombres sin letras, y del vulgo, normales, comunes y corrientes, se maravillaban, circule la palabra, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Quiero que circulen las palabras. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué fueron tan exitosos estos hombres? Porque se parecían a Jesús. Pero ¿cómo se parece usted a Jesús si no pasa tiempo con Jesús?
el maestro, el discípulo termina pareciéndose al maestro, no porque diga que es su maestro, es porque pasa tiempo con el maestro y el maestro le enseña. Y está con el maestro y se enseña, le enseña. Cuando nosotros vamos de aquí para España y ponen algunos a predicar o ponen algunos a adorar, en alguna situación dice se parecen a los de Londres. ¿Cómo pasó eso? ¿Un milagro? El milagro, el único milagro es la comunión. Pasamos tiempo juntos. Y entre más pasamos tiempo juntos, más nos parecemos a nuestros maestros. Pero ¿cómo se parece en su casa? Los hijos se parecen a los padres. ¿Por qué? Porque los padres hacen lo mismo todos los santos días, en lo bueno y en lo malo. Entonces los hijos terminan pareciéndose a los padres. Si los padres son desordenados, los hijos son desordenados. Si los padres son ordenados, los hijos son desordenados. Los padres son ordenados, los hijos también. Usted se parece a aquella persona con la que pasa tiempo. He ahí el peligro de pasar tiempo con aquel que no debe pasar. Pero al final de todo usted se parece a Jesús porque estuvo con él. Le digo, la meta de la vida cristiana es terminar pareciéndose a Jesús. No hay otra meta. La meta de la vida cristiana no es estar en una iglesia, es parecerse a Jesús. Y cuando usted se parece a Jesús, usted quiere vivir en la iglesia. Usted ama lo que ama Jesús. Las parejas que casan y terminan pareciéndose unos a otros. Es extraño. Pero no es tan extraño si usted mira con quién pasa tiempo cada uno. Si usted quiere equilibrarse mentalmente, tiene que parecerse a Jesús. ¿Y cómo se equilibra mentalmente? Cuando usted entiende la palabra de Dios. Cuando usted piensa como Jesús. Cuando usted ama lo que Jesús ama. Piensa en esto. Enfóquese en Jesús. ¿Quiere salir de la locura? Enfóquese en Jesús. Y Jesús comienza a caminar así, usted comenzará a caminar así. Si Jesús levanta una mano, usted terminará levantando la mano. Si Jesús mira hacia el frente, usted terminará mirando hacia el frente. Si Jesús abraza, usted terminará abrazando. Aquel que pasa tiempo con Jesús se parece a Jesús. Y aquel que no se parece a Jesús es porque no pasa tiempo con Jesús. Si usted no se parece a Jesús, es porque usted no pasa tiempo con Jesús. Y si usted todavía rechina de todos los que están alrededor suyo, usted no ha pasado tiempo con Jesús. Tiene conflictos porque no ha pasado tiempo con Jesús. Se tiene que terminar pareciendo a Jesús. Esa es la marca. No hay otra marca. No hay otra marca sino ser como Jesús. Ahí se comienza a quitar la locura. Si Jesús no lo hace, estoy loco, Señor, no sé cómo hacer, no sé, hoy estoy disparado por estoy desestabilizado, estoy en una crisis, ¿qué tengo que hacer? Señor, voy a hacer lo que tú quieres. Comienzo a mirar, a enfocarme en el maestro y mis faltas comienzan a quitarse. Porque Jesús no hace faltas, no comete pecado. ¿Dónde se desequilibró? Donde dejó de mirar a Jesús. ¿O dónde nos desequilibramos? Porque yo soy una oveja que tiene hoy, el día de hoy, una función de pastor. El día de mañana no la tendré. Esa función, 10 años, 5 años, 20 años, no lo sé. Tengo un cuarto de hora. Vendan otros y Dios les dará las funciones. Y yo volveré a mi vida de oveja sin funciones, porque sigo siendo oveja. Lo llevo a la segunda manera, ¿cómo puede sanar su desequilibrio emocional? Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. El evangelio está hecho para que usted obedezca. El evangelio no está hecho para que usted y yo hagamos lo que nos da la gana. Es para que aprendamos a obedecer a Jesús. Mateo 28:20 resume la gran comisión y le dice, enséñeles a obedecer. Creo que la tengo en la Nueva Traducción Viviente. Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. En pocas palabras,
¿Cómo funciona el evangelio? Usted obedeciendo el evangelio. Pastor, dígame cómo trabajo con mi esposo. Obedezca el evangelio. Pastor, dígame cómo crío a mis hijos. Obedezca el evangelio. Pastor, ¿cómo puedo salir de deudas? Obedezca el evangelio. Pastor, ¿cómo puedo dejar mi inestabilidad sexual? Obedezca el evangelio. Pastor, ¿puedo cómo sanar mi corazón? Obedezca el evangelio. Todo es obedeciendo. Y parece que Dios nos llamara, vengan a la iglesia a estar, a disfrutar el momento. No, no es así. Dice, vayan y enséñeles a obedecer. La primera y la lección que siempre tendrá que tener la iglesia clara es aprender a obedecer. Y le voy a decir una cosa, aprender a obedecer es difícil. Porque lo que Dios le está pidiendo es que se sujete su alma a otros. Que sujete su alma a otros. El grupo de alabanza puede acercarse. Muy despacio. Si usted y yo no aprendemos a obedecer, nunca saldremos de la locura emocional. ¿Qué es la locura emocional? Hacer lo que a usted le da la gana. Por eso hay gente que está más loca que otra dentro de la iglesia y no quiero ofenderlo. Es una locura. Dios le dice, no tomes veneno y usted toma el veneno. En pocas palabras, ¿qué está haciendo? Está loco. ¿Cómo se va a tomar el veneno sabiendo que Dios le está diciendo que no tome veneno? No quiero que se ofenda, pero quiero que se ofenda. Quiero que su alma se ofenda y diga, es una realidad. No quiero estar loco. No quiero estar emocionalmente desequilibrado. Y la persona que obedece es una persona emocionalmente equilibrada. Hace muchos años conocí a un hombre que lo llamaron al evangelio y estaba literalmente loco, de clínica, empastillado. La única manera en que la iglesia le pudo ayudar a ese hombre, leer la palabra de Dios diariamente, orar diariamente y obedecer diariamente. Todos los días. Ese hombre se recuperó y ese hombre el día de hoy es un pastor. ¿Quiere salir de la depresión? Desobedezca. ¿Qué más va a hacer? Pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que le puede ayudar a salir de cualquier problema. Pero ¿cómo le va a ayudar a salir si no se obedece? Por eso es que Jesús ahora tiene lógica lo que Jesús dijo. Vayan y hagan discípulos. Es decir, vayan y hagan que la gente se parezca a mí. ¿Y cómo lo van a hacer? Enséñenles a obedecer. Y nosotros somos muy desobedientes. Es decir, nosotros queremos hacer lo que queremos. Lo llevo a la tercera. Muriendo a los pensamientos internos. Usted no puede tener buena salud mental si usted no muere a sus pensamientos internos. Lo que usted piensa, la verdad, y lo que yo pensamos, no importa. Perdone que le diga. Lo que usted y yo pensamos no importa. ¿Para qué? Si durante 20, 30 años, 40 años usted ha vivido su vida y no le ha servido para nada. Solamente le ha servido a partir de que usted conoció a Jesús y comenzó a obedecer. ¿Cómo gritó el conflicto Dios de la vida de Pedro? Vaya conmigo a Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Estaba tan mal Pedro, preocupado por el vecino, preocupado por Juan, preocupado por lo demás, dijo, pero ¿cómo vas a morir? Pero ¿y este qué? Y le importaba tanto las cosas. Y mire lo que dice el Señor, versículo 18. Te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Quiero que se culen las palabras, podías hacer lo que quería. Escucha con atención. Cuando estabas en Cristo, podías hacer lo que querías. ¿Vale? Te vestías tú mismo e ibas donde tú querías ir. Sin embargo, se cuela la palabra, sin embargo,
cuando seas viejo, cuando seas maduro, cuando estés en Cristo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Ciertamente está hablando de la muerte, pero yo quiero que usted aplique esta lección hoy para su vida. Mire lo que sigo a continuación. Versículo 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Usted tiene y yo tenemos que morir a nuestros pensamientos para glorificar a Dios. ¿Cuáles son esos pensamientos? Los que usted tenga. Señor, ¿y entonces yo no puedo hacer esto? No lo puede hacer. Muera sus pensamientos si quiere glorificar a Dios. El hombre que se acaba de casar tiene que decir, tengo que renunciar a una vida totalmente ufana, una vida mala. Tiene que renunciar si quiere glorificar a Dios. El hombre que bebe tiene que renunciar a la bebida, tiene que morir a ese sentimiento, a ese pensamiento, a esa emoción para poder glorificar a Dios. Ustedes que están en sus casas, nosotros que estamos luchando, ¿qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi esposo? Usted tiene que morir a su pensamiento si quiere glorificar a Dios en su matrimonio. La única manera es que usted pueda glorificarle. Y note lo que sigue a continuación. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Si usted no muere para glorificar a Dios, no puede seguir a Jesús. La oveja tiene que morir a sus emociones y sus pensamientos. ¿No le gustó? No califica para el evangelio. Porque el camino de Jesús es muriendo todos los días. La oveja es sacrificada. Y muchas veces ni siquiera es sacrificada. Él dice, sacrifíquese usted mismo, oveja. Tome su cruz y sígame todos los días. Si no, no es digno del evangelio. Y por último, recibiendo y dando a los demás el amor que recibe del príncipe de los pastores. Todo en la vida se arregla recibiendo y dando amor. Miren, a usted y a mí nos parece grave todo. Grave lo que hizo fulanito, grave lo que hizo fulanita, grave lo que hice. Señor, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto hace 10 años, 15 años, 20 años? Grave todo lo que hacemos. Estamos tan locos que no entendemos la gracia de Dios. Es que no soy digno, es que esto, es que aún la predicación de esto está mal en mí. Y Dios le da esta respuesta para nosotros el día de hoy en Primera de Pedro 4:8, aquel que lo negó. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor va a cubrir todos los pecados. La única manera en que usted puede cubrir todo lo malo en su vida es recibiendo el amor de Dios y dando el amor de Dios a los demás. ¿Cómo cubre usted la falta que hizo con sus hijos o en su pasado o en su niñez o los errores de crianza de sus hijos? Recibiendo el amor de Dios, no hay otra cosa. ¿Cómo cubre usted la decepción que le dejaron los demás? Dando amor por los demás. ¿Cómo cubre usted los errores de sus pastores? Cubriendo con el pecado, con el amor por los pecados. No hay una manera, no hay otra estrategia. Lo único que usted y yo podemos hacer es dar amor. ¿Cómo puede usted aguantar un esposo o una esposa conflictiva? Dándole el amor de Dios, recibiendo el amor de Dios. No hay otra cosa. Usted y yo no tenemos otra salida y no tenemos otra estrategia y otra herramienta para vivir la vida hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.